Felipe estaba más guapo con el pelo largo. Ya ha cambiado, Ya ha cambiado. La noche del 1 de marzo de 1979, Felipe y su partido reciben un jarro de agua fría. El PSOE solo gana 3 diputados respecto a las anteriores elecciones generales. González encuentra la excusa perfecta para poner en práctica lo que lleva meses planeando. No se puede tomar a Marx como un todo absoluto, compañeros. No se puede. Hay que hacerlo críticamente. Hay que ser socialistas antes que marxistas. Los sectores renovadores encabezados por Felipe González quieren acabar con los maximalismos. Se celebra el 28º Congreso del PSOE. En su primer discurso, González sorprende a los delegados con la propuesta de abandonar el marxismo. El Partido Socialista tenía que dar garantías a la sociedad española. Y fundamentalmente, una de las garantías que tenía que darle a la sociedad española era esa. Si nosotros llegamos al poder, tengan ustedes garantía de que nosotros vamos a hacer una política que va a ser una política razonable y que no va a ser una política de tabla rasa y una política dogmática y una política que esté orientada en una supuesta doctrina científica que nos llevaría en una determinada dirección. Esa garantía la tenía que dar. La ponencia es rechazada y Felipe González dimite. Creo sinceramente que en este Congreso, Felipe González ha sufrido una derrota moral. El partido se queda sin cabeza. Con este gesto, González quiere ser coherente con lo que preconiza. Pero su dimisión denota también su gusto y tendencia a los retos como estrategia política. Durante 6 meses, Felipe González será un militante de base más y, como tal, acude a las sesiones del Congreso Extraordinario confiado en que sus tesis van a ganar. González sabía lo que se hacía al dimitir. Aunque a lo largo de su carrera se van a reproducir las amenazas de dimisión, esta imagen, la de un Felipe perdido entre otros compañeros de partido, ya no se volverá a repetir. Con su decisión, Felipe González no solo estaba apostando por un cambio ideológico. Lo que se discutía en aquel Congreso era el concepto de partido. Iba a seguir siendo un partido democrático de una democracia muy horizontalizada, donde el protagonista del Congreso iba a ser el delegado y el delegado de agrupación local. Hoy vamos hacia un partido piramidalizado, donde el líder carismático iba a concentrar en su mano toda clase de poderes y hacer o deshacer lo que le pareciera conveniente. Y ganó la batalla. Felipe González ganó la batalla y por goleada. Es también el principio del fin para aquellos que, como Castellano o Gómez Llorente, se le habían enfrentado. Están haciendo un nuevo concepto del partido, el felipismo. ...23 de febrero de 1981... Suárez acaba de dimitir... ...y el Congreso se dispone a elegir a su sucesor... ...pero la fecha pasará a la historia... ...por motivos muy diferentes... ...el intento de un golpe de Estado... La intentona golpista determina la estrategia del PSOE, que se ofrece como la izquierda moderada que puede acabar con el pasado. González va a encontrarse con un trampolín inesperado en su marcha hacia la Moncloa. Partido Socialista Obrero y Español, 48%. En las elecciones generales de 1982, el PSOE consigue algo sin precedentes en un partido de izquierdas. Más de 10 millones de votos y la mayoría absoluta. Tenemos un gran pueblo,
el pueblo español que se merece todo nuestro sacrificio. Gracias. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. La primera tarea es apaciguar los ánimos en los cuarteles. Con abrigo azul, en pleno invierno, recién nombrado presidente, Felipe González entra en la Brunete, la división acorazada que hubo que detener para evitar que el golpe de Estado triunfara el 23 de febrero. Con este gesto, Felipe González quiere dejar claro que el ejército está supeditado al poder civil. Pero nada más llegar al poder, Felipe González se topa con el terrorismo. Los sobresaltos son continuos. Son los años del tiro en la nuca. El general Quintana Lacaci, que se mantuvo fiel al rey y a la Constitución el 23 de febrero de 1981, es una de las víctimas de ETA. Durante el funeral, el rostro de Felipe González no puede ocultar el dolor y la indignación. No sería la única vez. Los atentados se suceden y alcanzan a los políticos del PSOE en el País Vasco. El senador Casas es asesinado por los comandos autónomos. Son cobardes y ventajistas que se aprovechan de la democracia para que no sea una guerra, sino una mafia de asesinos que matan sabiendo que nosotros no queremos matarlos. Que matan porque saben que nosotros no los queremos matar. Porque somos demócratas. Porque creemos en los derechos humanos. El gobierno toma la firme decisión de terminar con ETA y, sobre todo, de expulsarla del refugio francés. Felipe González ve a Mitterrand y se inician numerosas gestiones para poner fin a la presencia de la organización terrorista en suelo galo. Los franceses no parecen convencidos. Surge entonces el GAL y con él los atentados contra miembros de ETA en el sur de Francia. En el País Vasco, algunos sectores insinúan que el gobierno está detrás del GAL. En Francia lo plantean sin tapujos. Monsieur González, est-ce qu'une démocratie comme la vôtre a le droit d'employer tous les moyens, y compris ceux du GAL, que l'on dit manipulés par des policiers proches des plus hautes autorités de l'État espagnol? Vous savez, je ne crois pas qu'il y a, du point de vue démocratique, le droit à employer tous les moyens. Même quand les groupes terroristes ils déclarent qu'ils sont en guerre. Je dois être très clair à cet égard. Aucune implication, aucune protection pour des actions illégales. Aucun. Mais en tout cas, il faut reconnaître que ce type de gens, ils sont déjà terrifiants. El GAL no acabó con ETA, pero sí contribuiría años más tarde a acelerar el final de la etapa socialista. La cúpula de Interior, que aplaudía las feroces críticas de Felipe González a los terroristas durante el 31 Congreso del PSOE, pasaría por la cárcel años más tarde. Estamos a finales de los 80 y aún es tiempo de éxitos, de mayorías absolutas. Pero ya entonces estaban incubando los escándalos y casos de corrupción. Bienvenido al web hasp de Renault Clio. Déjate de rollos, que el coche me dais por 1,5 millones. Ya en plena transición democrática, convertido en líder de la oposición, Felipe González afrontaba en el Congreso de mayo de 1979 el reto de adaptar el partido a las nuevas circunstancias, renunciando al marxismo que lo sustentaba ideológicamente. Nadie que sienta profundamente la democracia tiene derecho ni siquiera a perder
fuerza moral en su lucha. Pero la mayoría no le siguió y él dejó voluntariamente la Secretaría General hasta que 4 meses después, en un congreso extraordinario, hizo un regreso triunfal. Con las bases incondicionalmente a su lado y la sociedad ansiosa de cambio político, Felipe González llevó al PSOE a la gran victoria electoral de octubre del 82, primera mayoría absoluta con 10 millones de votos. Pero, aunque los éxitos electorales continuaron, los problemas iban en aumento. Disidencia interna y algunas deserciones, huelgas generales que le enemistaron con los sindicatos y escándalos que suponían un progresivo desgaste del partido. En el 93 se volvió a ganar, pero sin mayoría absoluta. Sin embargo, González seguía siendo el líder indiscutido. Después de muchas declaraciones contradictorias, volvió a ser el candidato socialista en las elecciones de marzo del 96, en las que el PSOE experimentó lo que su líder calificó de dulce derrota, que lo obligó a pasar a la oposición después de 13 años de gobierno. Los socialistas se ven abocados a dar un giro radical para... Los asuntos serán también parte de Espejo Público. Pero ello implica estar ligado a la Alianza Atlántica. El PSOE está a punto de perder una de sus señas de identidad. El Felipe González, que hizo bandera ideológica de la salida de España de la OTAN, da marcha atrás y defiende la permanencia en la organización militar. Para algunos militantes supuso un cierto sacrificio, sobre todo porque estábamos educados y habíamos vivido un antiatlantismo desde la época de Franco, porque considerábamos quizás que ese atlantismo y ese militarismo nos ligaba a épocas pasadas. Muchas veces teníamos alguna reunión en Moncloa con Felipe González y entonces pues había quien me decía, yo lo he entendido todo y me parece que muy bien, que tenéis razón, pero yo voy a votar que no. Su cambio copernicano de estar diciendo ante el señor Calvo Sotelo, usted nos ha metido en la OTAN y yo sacaré al país de la OTAN, para luego acabar diciendo OTAN sí, ese cambio tan radical, pues hay que explicarlo, pero hay que explicarlo desde la perspectiva de uno mismo, pero no tratar de imponerlo. Han votado sí en este recuento provisional el 53,04. Han votado no el 39,17. Felipe González ya puede entrar en Europa. Para ello ha tenido que sacrificar 2 de las señas de identidad de los socialistas, el marxismo y el antiatlantismo. Cada vez más libre de lastres ideológicos, González tiene el camino despejado para hacerlo todo a su manera. Los símbolos, tan importantes en otra época, pronto dejarán de serlo para él. El presidente González sorprende a los españoles a bordo del Azor, el barco en el que navegaba el general Franco. También deja pronto de levantar el puño en los congresos de su partido, donde la Internacional suena cada vez con menos fuerza. Hacía falta ya una huelga, hacía falta ya una huelga general. 14 de diciembre de 1988. A Felipe González le estalla en las manos una huelga general, y lo que es peor, con la UGT al frente. Nicolás Redondo acusa al presidente de incumplir las promesas hechas en otro tiempo. Yo creo que ha habido errores económicos y sociales, pero lo fundamental que ha cometido este Felipe ha sido unos profundos errores culturales. Y ha hecho suyos, efectivamente, los valores que son, efectivamente, de la derecha. Las relaciones entre Nicolás Redondo y Felipe González jamás volverán a ser cordiales.
Pocos meses después de la huelga general, en el 31 Congreso de su partido, Felipe González intenta la conciliación a su manera y propone al secretario general de UGT que vuelva a sentarse en los órganos de dirección del Partido Socialista. Le quiero decir al compañero del partido, compañero socialista Nicolás Redondo, secretario general de la UGT, que tiene una silla esperándolo en la nueva comisión ejecutiva, que está invitado, como todos los compañeros de la dirección de la UGT, está invitado a un diálogo, y a una presencia permanente. Que esa invitación se la hicieron hace 100 años. Hoy tengo la legítima satisfacción y el orgullo de reiterarla una vez más. Las puertas del partido, de la dirección del partido, están abiertas a la presencia de la Unión General de Trabajadores. Porque es nuestra obligación como socialistas y sobre todo porque es nuestro deseo como socialistas. Pero Redondo no responde. Felipe González mantiene su política económica contra viento y marea. Se abandona el túnel de la crisis. Primero Boyer y después Solchaga presentan a España como un paraíso para ganar dinero. Hay grandes oportunidades de inversión en nuestro país. Este es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de toda Europa y quizá uno de los países donde se puede ganar más dinero de todo el mundo. Muchos interpretan este mensaje como una invitación a hacer dinero rápido, sin demasiados miramientos. Se empiezan a manejar comisiones millonarias y prolifera el intercambio de favores, lo que dará en llamarse el tráfico de influencias. La prensa lo denuncia. La bonanza de Felipe González con los medios de comunicación, uno de sus principales apoyos en la llegada al poder, está a punto de terminar. Atención. Atención con ese gusano goebbeliano, que a veces vemos reflejado con una insistencia tremenda. Atención, porque es un intento de descomponer la confianza de los ciudadanos en la democracia. La crítica tiene que ser severa, eficaz. La infamia tenemos que combatirla. Algunos periodistas son comparados con gusanos goebbelianos, pero las pruebas que sacan a la luz son irrefutables. La prensa toma la iniciativa en la denuncia de los escándalos. Aparecen los primeros casos de financiación ilegal de los partidos y se destapa el enriquecimiento de unos pocos. El primero de estos escándalos afectaría directamente a Juan Guerra, hermano del vicepresidente del gobierno. El caso Juan Guerra va a poner de manifiesto las secretas ambiciones de algunos militantes socialistas. Yo creo que donde mejor se expresa ese tipo de funcionamiento. Como su antecesor Adolfo Suárez se siente solo y se encierra en la Moncloa. González experimenta lo que en 1982 echaba en cara al entonces presidente Suárez. Claro. Por consiguiente, despejen esas dudas. Y no viva, señor Suárez, no viva, exactamente eso es lo que estoy diciendo, y no viva en las sombras de la Moncloa. Salga a la luz, vea a la gente y despejará alguna de esas brumas que en su cerebro le hace sentirse atacado sin razón. No era la primera vez que el virus del aislamiento hacía mella en Felipe González. Tras la huelga general del 88, el presidente declara abiertamente, por vez primera, ante una periodista, que quiere abandonar, tirar la toalla. Esta afirmación, que fue textualmente, esta será probablemente la última vez que me presente, la había dicho en varias entrevistas que había concedido antes que la mía. Y el Ministerio del Portavoz, que entonces dirigía Rosa Conde, había conseguido evitar su publicación. El revuelo desencadenado por estas declaraciones fuerza a Felipe González a dar marcha atrás.
La lucha interna que se desata por el poder le convence de que la única manera de tener las aguas socialistas tranquilas es seguir. A cambio, deja sin resolver la eterna asignatura pendiente de encontrar un sucesor para cuando él se vaya. Felipe González aprende la lección y en el futuro evitará hablar, aunque lo piense, de marcharse. Se convierte en un político profesional y su dimisión está condicionada por los intereses de un partido al que ya ha demostrado que es una máquina de ganar elecciones. Tras los triunfos del 82 y 86, llegaría el del 89, siempre con mayoría absoluta, lo que le hace sentir y ejercer el poder de otro modo. Estamos en una sociedad con una gran solidez democrática. Muchas gracias. Gracias a todos. Pero son 8 años ya en el cargo y las consecuencias de la falta de controles empiezan a estallar con virulencia. Mariano Rubio, Carmen Salanueva, Luis Roldán son nombres emblemáticos asociados ya a la historia de la corrupción en nuestro país. Tampoco el aparato del Partido Socialista está libre de pecado. El caso Filesa pone al descubierto que se han cometido múltiples irregularidades en la financiación del partido. El asunto venía de lejos. Ya en los inicios de su mandato, Felipe González hubo de responder ante el Parlamento de la financiación de su partido. Negó entonces que se hubieran recibido fondos de la socialdemocracia alemana. Felipe González no ha recibido ni un solo marco del SPD y no me veré nunca obligado a rectificar esta afirmación. Repito, Felipe González de la Fundación Eber, ni de FLIC, ni del SPD ha recibido ni un marco, ni un duro, ni una peseta, como prefiera. A Felipe González nadie lo desmintió, pero lo que no dijo fue que el Partido Socialista Obrero Español sí estaba recibiendo fondos del extranjero, en concreto de Alemania y Francia. En el pasado dinero desde Alemania hasta España o desde Francia hasta España en el avión, llevando en mi maleta, escondido entre la ropa, pues dinero físico, para poderlo traer luego en una caja de seguridad en el Banco Urquijo, desde donde se podía intentar financiar las primeras acciones y primeras actividades, los primeros gastos del Partido Socialista. Una situación comienza a repetirse con demasiada frecuencia. Honradamente debo decirle que no me parece responsable ni pedir las actas de inspección del Banco de España, ni pedir la dimisión del gobernador. A mí no me parece. A mí no me parece. Cada vez que Felipe González defiende a alguno de los suyos acusados de corrupción, estos o tienen que dimitir o terminan en la cárcel. Cuando no fugados de la justicia como Luis Roldán, que estuvo a punto de ser ministro. Pese a las evidentes muestras de cansancio político, Felipe González se hace fuerte en la Moncloa y no admite la dimisión. Voy a terminar mi mandato con honor. Lo voy a terminar con honor, sin bajar la cabeza. A pesar de que en España su credibilidad desciende en picado, Felipe González sigue teniendo una extraordinaria imagen internacional. Muere Willy Brandt en Alemania. Allí, González despide a quien le apoyó en su carrera política, a quien le dio los primeros consejos para convertir el socialismo en socialdemocracia y le explicó la necesidad de adaptarse a la economía de mercado. Para mí, Willy, siempre quedará tu hombría de bien y el recuerdo del amigo que nos ha acompañado a lo largo de tantos años, con su ejemplo y con su apoyo. Pero de vuelta a casa se suceden los reveses. Tanto González como sus ministros se ven expuestos a continuos reproches. El abucheo que recibe el propio presidente en la Universidad Autónoma de Madrid le marca excepcionalmente. Cuando acabe mi experiencia política, cuando sea, saldré de ella exactamente igual que entré, a pesar de la maledicencia. Con el partido tocado, Felipe González tiene aún fuerzas para ganar sus cuartas elecciones generales. González se muestra decidido a rectificar.
quiero que todos los ciudadanos sepan que he entendido bien el mensaje, que sé que el triunfo debe ser tomado exactamente como un mensaje de cambio sobre el cambio, de impulso democrático. Felipe González quiere rectificar, pero los acontecimientos no se lo permiten. Los escándalos no cesan y los grandes nombres, fichados precisamente para luchar contra la corrupción, le abandonan. Se anunció que desde un posible escaño en el Parlamento ocuparía un papel de dirección en esta lucha, como presidente de una comisión parlamentaria encargada de investigar los casos de corrupción. Afirmación que con el transcurrir del tiempo se ha comprobado que fue un ardid electoral. Garzón vuelve a los juzgados y desde allí destapa la trama de los GAL. Los máximos responsables de la lucha antiterrorista en los primeros años de gobierno socialista van ahora a la cárcel. Se les acusa de crear el GAL y amparar la guerra sucia. Luego serán los servicios secretos. Aparecen papeles, cintas que revelan que se ha espiado incluso al jefe del Estado. La revelación de estos episodios socava la imagen de Felipe González. Estas imágenes históricas hablan de los grandes cambios llevados a cabo por el gobierno socialista. La entrada de España en la Comunidad Europea o el impulso dado a la paz en Oriente Medio en la Conferencia de Madrid se mezclan con la concesión del premio Carlomagno a Felipe González. Pero estos logros no son suficientes para hacer olvidar las acusaciones de corrupción que pesan sobre la gestión socialista. El presidente del gobierno entona el mea culpa, pero llega tarde. En este momento tenemos el agobio y el bochorno del comportamiento individual de algunos en los que hemos depositado confianza y han hecho un uso de esa confianza absolutamente intolerable. Y os voy a decir algo que decía el otro día a mis paisanos en Sevilla. Estábamos preparados para muchas cosas, para hacer ese enorme esfuerzo por España. Estábamos preparados para romper esas fronteras del aislamiento. Estábamos preparados para la cultura de la democracia y estábamos preparados para hacer ese esfuerzo de transformación de nuestro país, pero no lo estábamos para aguantar a sinvergüenzas en nuestras filas. No lo podíamos concebir. El Felipe González que pronunciaba estas palabras no está libre de responsabilidad política. Miembros de su partido o de gobiernos por él presididos se verán afectados meses después por más de una docena de sumarios. Por vez primera también llega al Supremo un sumario que contiene el nombre del presidente, algo sin precedentes en nuestra historia. Son muchos frentes y la moral y resistencia del político González se resienten. El presidente del gobierno decide adelantar las elecciones e insinúa en múltiples ocasiones que él no será ya el candidato de su partido. Pero Javier Solana, la persona llamada a sucederle, es nombrado secretario general de la OTAN. Como en el 89, los planes de Felipe González se vienen abajo y reaparece un rasgo que ha sido una de las constantes de su carrera política: el gusto por los retos. Es una persona que no se achica ante el riesgo ni ante los problemas, sino que todo lo contrario, suele crecerse, como decimos aquí, empleando un símil taurino, se crece ante el castigo, es decir, que se crece ante el peligro y ante el riesgo, y eso lo tiene él atestiguado y demostrado en muchos años de experiencia política. El protagonismo internacional corroborado en la Cumbre de Madrid. La carambola que llevó a Solana a la OTAN o, como dicen sus allegados, el simple gusto por los retos, han ayudado a González a deshojar la margarita. Pero debéis saber aquí, donde corresponde decirlo, que no seré candidato a la Secretaría General. Gracias.